Bienvenidos una vez más al curso virtual de computación. Les saluda el maestro Osvaldo Ávila. El día de hoy les voy a enseñar a aplicar estilos en Excel. Iniciamos. Bien, para poder aplicar un estilo en Excel debemos de tener ya capturada nuestra base de datos. Se dan cuenta, en pantalla ya tengo una base de datos previamente capturada. Vamos a comenzar. Lo voy a explicar con un ejemplo. Vamos a suponer que en las celdas de los encabezados, al primer encabezado lo selecciono. Voy a seleccionarle acá, quiero ponerle un tipo de letra, un tamaño, lo quiero poner en negrita, le quiero poner un color a la letra y le quiero poner un relleno a la celda, y aparte le quiero poner bordes. Vamos a ponerle borde exterior grueso. Ahí está, ya le di formato a la celda. Vamos a suponer que ese formato se lo quiero aplicar a las diferentes celdas que están a un lado. Puedo utilizar la herramienta que se llama copiar formato, que es la que tengo en la parte superior izquierda. Esta herramienta que estamos viendo se llama copiar formato y me sirve precisamente para eso, para copiar el formato que tiene una celda a las siguientes celdas. Entonces, para eso tengo que seleccionar la celda, le doy clic en copiar formato y voy a seleccionar las celdas a las que quiero aplicar el mismo formato y suelto, y observen cómo queda aplicado el mismo formato que tengo en esta parte de acá. Se lo aplicó a todas las celdas, el mismo estilo, el mismo formato. Eso es muy práctico mientras yo esté trabajando en la misma hoja de Excel. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero aplicar el mismo estilo, pero en un libro nuevo, en otra hoja? Ya no va a ser tan práctico venir y copiar el formato y tener que abrir el otro libro y todo eso, ¿no? Una serie de pasos que se me va a complicar un poco más. Para eso, Excel cuenta con una herramienta que se llama estilos, y precisamente me va a servir para poder aplicar diferentes estilos en los diferentes libros o en las diferentes hojas de trabajo de Excel. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí voy a deshacer todo lo que hice anteriormente para que quede tal y como estaba. Así es como lo tenía yo al inicio. Muy bien, para eso entonces, para poder utilizar los estilos, vamos a seleccionar las celdas a las que les queremos aplicar un estilo. Voy a venir a la herramienta de estilos, le voy a dar un clic en la flecha que está apuntando hacia abajo, la que dice más, y me va a abrir los diferentes estilos que yo puedo aplicar en la hoja. Si se dan cuenta, acá viene por ejemplo el estilo normal. Cada que voy seleccionando un estilo, me va a ir apareciendo en la hoja la vista previa de ese estilo. Cada estilo tiene su propio nombre. Este es el estilo que se llama bueno, incorrecto y neutral. Son algunas sugerencias en las cuales ustedes los pueden ocupar en sus libros o en sus hojas de cálculo. Ahí están organizados. Acá se llama datos y modelo, títulos y encabezados, estilos de celda temáticos. Entonces ustedes pueden seleccionar, pueden poner donde dice datos y modelo y seleccionar uno de los estilos que tienen en esta parte de acá, y basta con dar un clic y observen cómo el estilo ya contiene su propio tipo de fuente, su tamaño, su color, su relleno de celda, incluso su propio borde. Entonces, si ese estilo ustedes se lo quieren aplicar después a otra hoja o en otro libro, el mismo, pueden venir y pueden buscarlo nuevamente y aplicárselo
y ya no tienen por qué venir y abrir o estar investigando qué tipo de letra le pusieron, qué color le pusieron, etcétera, ¿no? Y con eso se ahorrarían muchísimo tiempo a la hora de estar creando sus bases de datos. Muy bien, para esto vamos a seleccionar nuevamente los encabezados. Voy a seleccionar y a este le voy a poner el título 2, le voy a poner a estos encabezados. Puedo dar doble clic en el encabezado de la columna para que se ajuste al ancho del texto, de los textos. Vayan observando donde doy el doble clic y observen cómo se ajusta en automático el ancho de la columna. Si lo quieren manual, pues pasan el puntero del mouse y con un clic sostenido pueden modificar manualmente el ancho. Muy bien, para los datos, por ejemplo, para el ID de empleado, voy a utilizar otro, vamos a ponerle por ejemplo este de énfasis 1. Para el apellido y nombre, voy a utilizar, por ejemplo, en el mismo tono de azul, pero el 60% énfasis 1. Y observen cómo va cambiando los datos y estoy utilizando los estilos. Eso me sirve para ahorrar muchísimo tiempo a la hora de quererle dar formato a mis tablas, a mis bases de datos. Aquí está, miren, así ya quedaría utilizando los estilos en las celdas de Excel. Muy bien, vamos entonces a continuar. Supongamos que tengo otro libro donde de igual manera tengo otra base de datos y quiero que tenga exactamente el mismo formato que la tabla anterior. Entonces les comentaba que no es muy práctico tener que ir al libro anterior y ver qué fuente le pusimos, qué tamaño, qué color de fuente. No es muy práctico porque perderíamos mucho tiempo a la hora de estar investigando o estar copiando el formato. Entonces para eso, como yo ya sé qué estilos ocupé, es más práctico agarrar, seleccionar y buscar los estilos que ocupé en mi formato, en mi tabla anterior. Entonces basta con ir seleccionando y voy aplicando los estilos que fui ocupando en mi base de datos anterior. Entonces ustedes observan, aquí ya acabé y si yo la comparo con mi base de datos anterior es exactamente los mismos bordes, los mismos sombreados, los mismos tipos de letra que yo ocupé, simplemente utilizando esa herramienta que me presenta Excel, que muy pocas veces la usamos. Sin embargo, es de gran ayuda a la hora de estar realizando formatos a nuestras bases de datos. Muy bien, ahora vamos a hacer nuestro propio estilo, vamos a crear nuestro propio estilo. Para esto van a seleccionar la celda y aquí sí, por única vez, vamos a escoger el tipo de letra que vamos a ocupar, el tamaño y vamos a darle formato a nuestra celda tal y como la queremos. Vamos a darle bordes, lo quiero en negrita, le vamos a poner un color de relleno y le vamos a poner un color a la fuente y lo quiero en el centro tanto horizontal como vertical. Y ahora sí me voy a estilos y le voy a dar donde dice nuevo estilo de celda y de este lado le voy a aplicar el nombre del estilo. En este caso vamos a ponerle encabezados le vamos a poner. Si quieren seguir modificando el formato, le dan clic donde dice formato y desde acá ustedes pueden alinear, pueden cambiar también el tipo de formato que ustedes le están dando a esta celda. Desde acá también ustedes lo pueden seguir modificando. Si lo quieren tal y como ya quedó del lado izquierdo, pues le dan a aceptar y por último, después de cambiar el nombre, le vamos a dar clic en aceptar.
Entonces vamos a observar cómo en la lista de los estilos ya quedó grabado este estilo, que lo voy a poder ocupar posteriormente, pero dentro del mismo libro. Ahora sí, vamos a seleccionar los demás encabezados que hacen falta y le voy a aplicar ese mismo estilo que acabé de crear, y observen cómo queda aplicado en los encabezados siguientes. Si ustedes tienen alguna otra base de datos dentro de su mismo libro, pueden seleccionar sus encabezados y de igual manera aquí ya va a estar grabado el estilo. Solamente dan un clic y observen cómo queda aplicado el estilo en su base de datos. Pueden hacer lo mismo con el resto de sus datos. Pueden seleccionar una sola celda y aplican todo el formato que ustedes quieran, o incluso vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a darle nuevo estilo de celda, le vamos a poner acá datos, me voy a ir a formato y desde acá voy a modificar todo lo que es referente a la celda. Vamos a aplicarle la alineación, centrar, la fuente, esa ya se la había yo aplicado, vamos a bajarle a tamaño 12. El borde quiero que tenga líneas punteadas en el contorno. El relleno quiero que sea de un color anaranjado. Y por último vamos a darle clic en aceptar. Reviso que haya yo cambiado el nombre de mi estilo. Y por último le doy clic en aceptar. Y observen en la lista de estilos, de igual manera ya quedó grabado el estilo para que yo lo pueda seguir ocupando en el resto de mi tabla. Ahora sí, vamos a seleccionar. En este caso vamos a seleccionar toda la tabla, todo el resto de los datos, y le voy a aplicar este estilo que se llama datos. Le doy un clic y observen que queda aplicado el estilo. Si yo me cambio de hoja y quiero aplicar ese estilo que ya está guardado, pues selecciono el resto de los datos. Pueden ser todos los datos o solamente datos específicos que yo quiera. Busco el estilo que ya quedó grabado, en este caso datos. Le doy un clic y observen cómo queda aplicado a las celdas que yo tenía seleccionadas. Muy bien, gracias por ver el video. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.